En este video te voy a enseñar paso a paso todas las coberturas del automóvil y de pick-up en una póliza. En este video te voy a enseñar estas coberturas con Primero Seguros. Todas las compañías son muy parecidas, pero nosotros lo vamos a ver con Primero Seguros porque es la compañía que vamos a promocionar, porque es la que nos está otorgando un 50% de descuento y somos promotores de esta compañía de seguros que nos brinda un excelente servicio. Es muy importante que tú adquieras muy bien todos estos conocimientos para que tú los puedas transmitir a tus prospectos. La forma en que ellos van a lograr tener confianza en ti es que paso a paso vean que tú tienes la seguridad y la certeza de lo que estás explicándoles. A veces los agentes cometen el error de decirle a sus prospectos, a sus amigos, es que confía en mí, pásame los seguros. Eso nunca se debe de decir, porque el cliente solo va a ir adquiriendo confianza en ti en el momento en que vea que tú sabes de seguros, que tú sabes de lo que estás hablando. En la medida en que los vayas ayudando, por ejemplo, si tienen un choque, que tú les vas a decir exactamente lo que tienen que hacer y cómo procede en caso del siniestro y que cómo le haces para sacarlo del corralón. Entonces ellos van a ver que tú vas dominando el tema y entonces por naturaleza van adquiriendo confianza en ti. Es muy importante que una vez que termines este curso, todos los conocimientos te queden muy claros, que tengas toda la confianza en nosotros que somos tus promotores de llamarnos o de mandarnos un mensaje si algo no te quedó claro. Antes de que empieces a prospectar, es muy importante que tú tengas todas estas herramientas, todos estos conocimientos para que los puedas ofrecer. Es muy importante que a lo largo de este curso tengamos una relación muy estrecha de equipo de trabajo, nosotros como promotores y tú como asesor de seguros. Si surge cualquier duda, con toda confianza nos vas a llamar o nos vas a mandar algún mensaje para explicarte y aclararlo inmediatamente y de esta forma tú puedas expresárselo perfectamente a tu prospecto. Vamos a iniciar con este curso con las coberturas. Seguro de automóviles y pick-up en Primero Seguros. ¿Qué información necesito para poder cotizar una póliza de auto o pick-up? Descripción completa de la unidad. ¿Qué marca es la unidad? ¿Qué modelo es la unidad? ¿Tiene adaptaciones? ¿Usa remolque? ¿Usa portabicicletas? ¿Qué versión es? Si es automático o estándar, si es de piel o si tiene quemacocos, si es sedán o hatchback, si es de gasolina o de diésel, qué tipo de mercancía carga, si es de uso particular, es decir, personal, o si lo utilizan como Uber o si es de uso comercial. Y finalmente, ¿cuál es el código postal de la dirección donde radica la persona que solicita la póliza? ¿Por qué es tan importante toda esta información? Porque existen muchas versiones diferentes de cada unidad. Entonces, para poder entregar una cotización exacta, tiene que ser que toda la descripción sea exacta. Y además, por ejemplo, las cotizaciones cambian si es de uso personal o si es de uso comercial. Por ejemplo, no cuesta lo mismo el seguro de un auto que es de uso personal que si es de uso de un Uber. O incluso una pick-up, si lo utiliza un señor en su empresa, pero de forma particular, no es el mismo costo que una pick-up que es de uso comercial y que trae adaptaciones y que trae los logos de la empresa. Los precios varían mucho y por eso es muy importante recabar toda esta información para dar una cotización precisa. Conceptos. Daños materiales, robo total, responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes y en sus personas, gastos médicos a ocupantes, defensa jurídica, asistencia vial, responsabilidad civil en exceso por muerte, gestoría vial, no pago de deducible por pérdida total por daños materiales, autosustituto, responsabilidad civil en el extranjero y asistencia de servicios funerarios. Vamos a empezar con las coberturas amparadas, principalmente la de daños materiales. Esta cobertura ampara los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo asegurado a consecuencia de los siguientes riesgos: colisión y vuelco, rotura de cristales, solo cuando sean de fábrica, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracán, granizo, terremoto, erupción volcánica, alud, derrumbe de tierras o de piedras, caída o derrumbe de construcciones, caída de árboles o sus ramas o inundación,
actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero. Los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo asegurado durante la transportación en un medio diferente a su sistema motriz. Por ejemplo, a veces vemos que en una embarcación transportan los vehículos cuando vas a alguna isla o vas a ir a otra ciudad y tienes que usar este tipo de transportación. Aquí estaría cubierto si el auto se llega a caer y obviamente pues cae al mar y sufre todos los daños de inundación y estaría cubierto. También queda cubierto el desvielamiento causado por inundación, como en este caso, que esto es muy común en muchas ciudades donde llueve mucho. Pues bueno, tenemos muchas afectaciones de inundación y esto quedaría cubierto. Aquí es muy importante señalar que si por ejemplo aquí ustedes ven, está todo esto inundado, entonces aquí la compañía sí pagaría. Pero si hubiese aquí un charco, por ejemplo, si el charco está aquí y acá está seco y el señor no rodea por acá, sino que se mete al charco porque él así lo decide, porque piensa que sí va a pasar y que no se le va a inundar, las compañías consideran eso agravación de riesgo y entonces no lo pagarían, porque el señor tendría la opción de decir, bueno, pues es que si das para acá, para la derecha, pues no te hubieras inundado y tú tomaste la decisión de meterte al charco. Pero aquí, por ejemplo, no hay esa opción. Aquí todo está inundado, todo, y entonces sí quedaría cubierto. Robo total de la unidad. Ampara el robo total del vehículo asegurado y las pérdidas o daños materiales que sufra a consecuencia de su robo total. Como este ejemplo, pues aquí se ve donde lo están forzando para robárselo y, por ejemplo, aquí le está causando un daño material al coche. Esto quedaría cubierto en caso de que se lo robe, pues le pagarían toda la unidad. O aquí, que es un robo con violencia porque es mano armada y también estaría cubierto. Vamos a ver qué es lo que significa deducible. El deducible es un porcentaje que debes pagar a tu aseguradora en caso de sufrir un accidente o una pérdida. Deducibles que normalmente se manejan para el seguro de autos. En daños materiales es el 5% del valor del auto. En robo total, el 10% del valor del auto. En cristales es el 20% del valor del cristal. En responsabilidad civil no se cobra deducible y en gastos médicos no se cobra deducible. Responsabilidad civil, daños a terceros. Los daños que el asegurado o conductor cause a terceros en sus bienes o personas y que esos daños les sean imputables o se determine que son su responsabilidad. Es decir, cuando nosotros pues manejamos nuestro coche, ocasionamos un daño a terceras personas, a lo mejor le ocasionamos ese daño en su coche, o sea, le estamos ocasionando un daño en sus bienes materiales, ahí estaría cubierto los daños que yo le ocasioné, pero también puede ser que le ocasione un daño a su persona, porque puede ser que lo atropelle o puede ser que cuando choque pues también lo haya lastimado a él, entonces ya también le estoy haciendo un daño a su persona y también estaría cubierto dentro de la póliza, en la cobertura de responsabilidad civil. Gastos médicos para los ocupantes. Aquí nos van a cubrir los gastos de hospitalización, médicos, cirugía, prótesis, enfermeros, servicios de ambulancia, medicamentos, rehabilitación y gastos funerarios por lesiones que sufran los ocupantes del vehículo asegurado. En la cobertura de responsabilidad civil en el extranjero, cubre los mismos riesgos que responsabilidad civil en daños a terceros, que son lesiones o daños materiales y defensa legal, mientras el asegurado se encuentre en el territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Accidentes automovilísticos al conductor. Cubre el pago de indemnizaciones por muerte o pérdidas orgánicas que sufra el conductor del vehículo asegurado como consecuencia directa de un accidente automovilístico mientras ese se encuentre conduciendo dicho vehículo. Asistencia en viajes. Aquí principalmente nos cubren cuando el coche se nos descompone, como aquí en el ejemplo que se descompuso y bueno, le hablas a la grúa, entonces nos van a cubrir la grúa, o también a veces puede ser que nos quedemos sin gasolina, entonces pues nos ayudan, van y nos entregan gasolina, de hecho te llevan la gasolina pero tú tienes que pagar el costo de la gasolina o si te quedas sin batería también quedaría cubierto. Aquí, por ejemplo, en la grúa dice, solo en caso de avería que no pueda ser reparada en el lugar mismo que se produzca, la compañía organizará y tomará a su cargo los servicios de remolque hasta el taller más cercano, máximo $2,000 y son 2 veces al año.
Entonces, si se nos descompone el coche, va a quedar cubierto, pero solamente 2 veces al año y que no pase de más de 2,000 pesos, que esto es muy buena cantidad porque normalmente la grúa pues le hablas y le dices llévamelo al taller más cercano y normalmente con 2,000 pesos está bien cubierto. En la gasolina dice hasta un máximo de 20 litros, la gasolina deberá de ser reembolsada por el asegurado en el momento anterior a brindar el suministro dentro del tanque del vehículo asegurado. Es decir, van los de asistencia en viajes, te ponen gasolina hasta 20 litros, pero tú les tienes que pagar el costo de la gasolina. Y tratándose del servicio del paso de corriente, la compañía hará llegar hasta el lugar solicitado por el asegurado un especialista para realizar esta labor. Autosustituto. En caso de un accidente en donde sea necesario ingresar el auto asegurado al taller, se proporcionará al beneficiario un automóvil sustituto por un periodo máximo de 20 días naturales. Esta cobertura está muy bien porque es muy importante porque cuando chocamos, pues nos quedamos sin coche. Para que nos den un auto sustituto tiene que haber colisión, o sea, no puede ser que porque se me haya descompuesto el carro y quiera yo que me den un auto sustituto. Tiene que ser que exista un choque, un percance primero y después solicitamos el auto sustituto. Entonces está muy bien porque no te quedas sin coche y así puedes hacer también todos los trámites necesarios y también ir al taller para ver cómo va tu coche y pues bueno, todas las vueltas de tu trabajo, del colegio y demás. Pues bueno, esto es por un periodo de 20 días naturales. Y sin costo adicional. En otras compañías de seguros tienen esta cobertura, pero te cobran adicional y aquí no, ya va incluido. ¿Qué debemos de hacer en caso de un siniestro? Verifica que tu póliza esté vigente y pagada. Notifica el siniestro a tu compañía de seguros. Mantente al margen. No hagas comentarios de lo ocurrido al menos que la autoridad solicite tu declaración. Y mantén la calma y espera que llegue el ajustador. Aquí es muy importante que no hagas convenios tú con la otra persona que chocaste. Ya a veces sucede que te dicen, no, pues dame 5,000 pesos o dame 10,000 y así que quede y ya cada quien por su lado. Si tú llegas a hacer esa negociación, las compañías ya no cubren porque tú ya llegaste a un acuerdo con la otra persona. Entonces, si tú quieres que tu compañía se encargue y que proceda el siniestro, es importante que no hagas ese tipo de convenios con la tercera persona y que esperes a que llegue el ajustador. A veces es válido que dices, es que fue un rasponcito mínimo y no va a pasar a lo mejor ni el deducible, no sé, fueron 1,000 pesos, me pidió 500 pesos, 1,000 pesos, bueno, ya depende de ti. Pero sí son choques fuertes y en todo momento se recomienda que lo más preferente es que esperes a que llegue el ajustador y que te hagan el avalúo. Hasta aquí terminamos con las coberturas de autos y pick-ups. Ahora vamos a empezar a explicar las exclusiones. Es muy importante que tú también conozcas esto y que se lo sepas explicar a tus prospectos para que no queden dudas. Es importante que ellos sepan lo que no les va a cubrir la compañía de seguros y para que ellos tomen esas precauciones. Iniciamos. Vamos a empezar por lo que no nos cubren en daños materiales. Principalmente en daños materiales no nos van a cubrir el abuso de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hijo mío o un hermano mío o incluso los familiares directos como los papás son los que me están ocasionando el daño y no fue por un accidente sino por un abuso de confianza, entonces no estaría cubierto. Aquí dice familiares o incluso el mismo asegurado o empleados del asegurado, si ellos son los que están ocasionando el daño, intencionalmente se considera abuso de confianza y no quedaría cubierto. Es muy raro que esto suceda, pero pues en caso de que suceda, pues no quedaría cubierto. Los daños que sean ocasionados por el uso normal, pues esto es muy lógico porque si yo tengo un desgaste natural del motor o de las balatas o de los frenos, de la suspensión, pues eso no quedaría cubierto. No están cubiertos los daños materiales ocasionados por riña, ya sea entre particulares o callejeras. Esta exclusión prevalece aún y cuando nuestro asegurado participe directamente o no en la riña. Entonces, esto no está cubierto en casos de riña. Las pérdidas o daños causados por la acción normal de la marea, aun cuando provoque inundación. Aquí, pues bueno, por ejemplo, si vivimos en Cancún, o tenemos clientes que viven cerca de la playa, pues es importante que les comentes que no se acerquen a la playa
porque si sube la marea, pues no va a quedar cubierta por inundación. Los daños que sufra o cause el vehículo por sobrecargarlo. No sé, si el coche normalmente se deben de subir máximo 5 personas y se suben 10 y se descompone la suspensión, pues no quedaría cubierto. Los daños que sufra el vehículo por hacer uso diferente al que se ha designado en la póliza. Entonces aquí es muy importante, si comentamos que es por ejemplo, un Versa y que es de uso particular y resulta que choca y pues se da cuenta el ajustador que no es particular, sino que es un Uber, no te va a pagar la compañía de seguros. Entonces eso es muy importante, que se use para lo que se definió en la póliza. Seguimos con exclusiones de la cobertura de daños materiales y no van a cubrir los daños materiales que ocasione el remolque que se encuentre enganchado al vehículo asegurado que realiza la acción de remolcar, a menos que éste haya sido declarado por el asegurado. Es decir, vamos a suponer que ya aseguré yo una pick-up, pero si yo no le especifiqué que cuenta con un remolque y que yo quería amparar la cobertura de daños ocasionados por el remolque, entonces no quedaría cubierto los daños que ocasiona el remolque. Pero si, por ejemplo, la pick-up lleva un remolque y chocas, pero el remolque no tuvo nada que ver, sino que frenaste y chocaste con el frente de la camioneta, entonces sí quedaría cubierto. Aquí lo importante es, por eso, en el momento de que solicitamos todos los datos de las pick-ups o de los autos, el cliente nos debe de especificar si tiene adaptaciones o si usa remolque para poder asegurarlo bien, porque aquí, por ejemplo, eso sería una exclusión. Si tú aseguras la pick-up y no especificas que tiene remolque y llega a dar vuelta, por ejemplo, y le pega con el remolque a otro coche, ahí no quedaría cubierto si no se especificó en la póliza. No están cubiertos el pago de multas, sanciones, custodias o estadías en pensiones o corralones, competencia ya sea de resistencias o de velocidades y o de manera profesional o amateur. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si juegan carreritas y se dan cuenta la compañía de seguros, es una exclusión total, no queda cubierto. Y tampoco queda cubierto cuando estás bajo los efectos de alcohol o drogas. Ojo con esta exclusión. En pick-ups no queda cubierto si estás bajo efectos de alcohol o de drogas. En autos sí está cubierto si traes efectos de alcohol, pero no de drogas. Las drogas siempre están excluidas en ambas, en autos y en pick-ups. Pero de preferencia, pues es recomendable que el cliente piense que no está cubierto ni en auto ni en pick-up, porque si tú traes aliento alcohólico, vamos a suponer, yo traigo aliento alcohólico y choco y traigo un auto, entonces la compañía sí me va a pagar. Pero ¿qué pasa si yo traigo un auto y vengo extremadamente alcoholizado y choco y en ese choque se mueren 3 personas? Entonces ahí ya no quedaría cubierto porque ya es exceso de lo que vas alcoholizado y ya entra en el caso penal, entonces ahí no quedaría cubierto. Entonces de preferencia es recomendable que le comentemos a nuestros asegurados, pues que si toma o si usa drogas, pues que mejor pida un Uber o le hable a algún familiar para no meternos en problemas y sobre todo para proteger a las terceras personas, porque es muy lamentable cuando si ha sucedido esto, que pues ahí va el coche muy recio y resulta que el muchachito iba muy alcoholizado y va y mata a otras personas. Entonces ahí se complica, entonces de preferencia comentémosles que no está cubierto en caso de alcohol o de drogas. Y cuando no tienes licencia de manejar, también está excluido. Entonces que es importante que siempre traigan su licencia de manejar. De preferencia que esté vigente, pero aunque no esté vigente, queda cubierto. Entonces es importante que les comentemos que siempre tienen que tener licencia de manejar. Ahora, en las exclusiones de la cobertura de robo total, también vamos a excluir en caso de abuso de confianza por parte de familiares, o si el mismo asegurado se roba su unidad, o si es un empleado del asegurado. Por ejemplo, si me roban el coche y resulta que fue mi hermano el que me lo robó, se considera un abuso de confianza y no quedaría cubierto. Tampoco queda cubierto el robo parcial. Por ejemplo, si me roban nada más los espejos o si me roban nada más las llantas, porque son robos parciales.
al menos de que hayas contratado ese tipo de coberturas, que eso ya lo veríamos en cada caso particular, qué coberturas fueron las que escogieron, pero en robo total está excluido el robo parcial y tampoco queda cubierto el fraude. Por ejemplo, si yo compré una unidad y resulta que era robada, pues ahí lo que me hicieron fue un fraude, pues las autoridades me van a quitar la unidad y yo no lo puedo reclamar a la compañía de seguros como robo total, porque lo que sucedió fue que era un fraude. Ahora vamos con las exclusiones de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros. No van a quedar cubiertos los bienes que se encuentren bajo su custodia o responsabilidad. Los bienes que sean de su propiedad o propiedad de personas que dependan económicamente del asegurado. Los bienes que sean propiedad de empleados, agentes o representantes del asegurado mientras se encuentren dentro de los predios de este último. Bienes que se encuentren en el vehículo del asegurado. Los daños que causen por sobrecargarlo. Aquí caemos en lo mismo, si la unidad, o vamos a suponer que es una pick-up y es de 1,5 toneladas y resulta que tu cliente le echó 4 toneladas y entonces se descompusieron los frenos y porque la sobrecargó y ocasiona un daño, entonces no estaría amparado los daños que ocasione por daños a terceros porque lo está sobrecargando. No están cubiertos los daños que cause la carga. Por ejemplo, si va la pick-up y choca y la mercancía se cae, la carga se cae y ocasiona daños, no quedaría cubiertos los daños que ocasionen esta carga, al menos de que haya asegurado, haya contratado que es una cobertura que son daños ocasionados por la carga. Cualquier reconocimiento de responsabilidad, cualesquiera otros actos semejantes celebrados sin el consentimiento de la compañía. Aquí, ¿qué significa? Que yo no puedo decir yo soy responsable de este choque. Yo debo esperar a que lleguen las autoridades y que lleguen los ajustadores y que ellos sean los que designen la responsabilidad. No puede ser que yo diga que es mi responsabilidad y que mi compañía es la que va a pagar todo. No es así. Primero se tiene que hacer una verificación de los daños y las autoridades son las que designan quién es el responsable. Daños derivados de accidentes cuando el vehículo sea destinado a un uso o servicio diferente al indicado en la carátula de la póliza que implique una agravación del riesgo. Lesiones o muertes de terceros que dependan económicamente del asegurado, conductor o propietario del vehículo o cuando estén a su servicio en el momento del siniestro o cuando sean ocupantes del vehículo o bien cuando el daño sea el propio asegurado. Continuamos con las exclusiones de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros. La compañía de seguros no pagará los gastos de asistencia jurídica del conductor del vehículo asegurado con motivo de procedimientos penales originados por cualquier accidente y el costo de fianzas o cauciones de cualquier tipo. Aquí quiere decir que cuando se va por un procedimiento penal, entonces la compañía de seguros no pagaría la fianza ni la asesoría legal. Es como en el ejemplo que les comento. Si la persona va toda alcoholizada, aunque sea en auto o en una pick-up, y llega a chocar, se considera una agravación de riesgo porque la persona viene en muy mal estado y entonces va y choca y mata a 3 personas, entonces aquí no procedería, no te pagarían la fianza ni tampoco te pagarían la asistencia legal porque ya se fue por un procedimiento penal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy en mi coche y pues voy bien, no estoy tomada, es un día normal y se me atraviesa alguien? Ese es un accidente, lo atropello, me llevan detenida y sin embargo la compañía de seguros ahí sí me paga la asesoría legal y también me paga la fianza, porque ahí no se va por un procedimiento penal, sino por un procedimiento civil y es evidente que fue un accidente y que no soy responsable. La compañía no pagaría tampoco la responsabilidad civil por los daños que ocasione la carga, ni tampoco la responsabilidad civil por los daños ecológicos que ocasione la carga. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en una pick-up tú cargas un diésel, por ejemplo? Llegas a chocar y se derrama todo este diésel y ocasionas un daño ecológico. Si tú no contrataste la cobertura de daños ocasionados por la carga
y daños ecológicos, entonces la cobertura, la compañía de seguros no te va a amparar porque no contrataste esta cobertura. Por eso es tan importante saber qué es lo que cargan nuestros clientes en las pick-ups. Yo les recomiendo que si el cliente les dice, no, pues es que sí, no sé, por ejemplo es una constructora y sí cargo escaleras y fierros y pinturas y diésel o gasolina, entonces tienes que ponerle todas las coberturas de daños que ocasione la carga y de daños ecológicos. Si no se especificaron, sería una exclusión. Y tampoco queda cubierta la responsabilidad civil por daños a ocupantes. Por ejemplo, le damos raya a una persona, nosotros tenemos una responsabilidad con esa persona. Y si va a quedar cubierto, por ejemplo, vamos a suponer que yo le doy un ray a mi vecina. Me dice, oye, pues dame un ray a mi trabajo, y yo con todo gusto. Se sube a mi coche. Si chocamos, pues bueno, voy a tener la cobertura de gastos médicos para ocupantes y mi compañía de seguros pues también le va a pagar los gastos médicos a mi amiga que va dentro de mi coche y tengo la cobertura de gastos médicos a ocupantes. Pero vamos a suponer que ella me quiera demandar porque, pues no sé, porque considere que fue mi culpa o porque ya no puede trabajar. Entonces ahí no estaría cubierto porque es una responsabilidad civil por daños a ocupantes. Y pues ahí yo me tendría que arreglar directamente con ella porque es una exclusión de mi póliza. Dentro de las exclusiones de la cobertura de gastos médicos a ocupantes, vamos a tener esto. Cuarto de hospitalización distinto al estándar. ¿Qué quiere decir esto? La compañía de seguros me cubre gastos médicos para mis ocupantes, pero en un cuarto estándar de un hospital que ellos tengan designado. O sea, yo no me puedo ir a cualquier hospital. Cuando tienes un accidente automovilístico llega el ajustador y te da una orden médica para un hospital en un cuarto estándar. No porque yo tenga gastos médicos quiere decir que me pueda ir al Zambrano o al de Los Ángeles y agarrar una suite, por ejemplo, porque entonces las compañías nada más te pagan de acuerdo a sus tabuladores y tú tendrías que pagar la diferencia, porque recordemos que estamos en una póliza de auto, no en una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, aquí es importante que sepas que tiene que ser un cuarto estándar y que el ajustador te designa al que podemos utilizar. Tampoco me van a cubrir una cama adicional y alimentos para el acompañante, porque, pues no sé, vamos a suponer que choqué y bueno, me dan mi pase médico, ya me quedé yo internada, pero se queda mi esposo a cuidarme, entonces no me van a cubrir la cama adicional de él, ni tampoco los alimentos del acompañante, nada más mis gastos, que son gastos médicos de los ocupantes. Tampoco quedarían cubiertos los tratamientos de ortodoncia y cirugía estética que no sean derivados del accidente. O sea, si en el accidente pues se desfigura la cara o la mano y requiere una cirugía estética, sí queda cubierta. Pero si son cirugías que no tienen nada que ver con el accidente, pues la compañía no lo va a pagar. Tampoco van a quedar cubiertos los check-ups, porque a lo mejor en el hospital dicen, no, pues vamos a hacerle un check-up para ver cómo está esta persona. Pues no, así no queda cubierto, los check-up están excluidos. Lesiones que sufran los ocupantes del vehículo asegurado derivados de una riña, aun cuando dicha riña sea consecuencia del accidente automovilístico. O sea, si se ocasionó el accidente por una riña, estaría excluido todo, o sea, el choque y también los gastos médicos y la responsabilidad civil. Y bueno, pues es difícil que suceda, pero nosotros en el despacho sí nos ha ocurrido, sobre todo con empleados de empresarios que pues se viven peleando, van en el trafical y tienen calor y están enojados y entonces empiezan a pelearse con otro automovilista, entonces chocan y no quedaría cubierto. Claro, si la compañía de seguros no se da cuenta, pues bueno, sí quedaría cubierto, pero si hemos tenido casos donde el chofer de la empresa se empieza a pelear y llega el ajustador e incluso dice, pues es que me cerró y entonces yo también lo alcancé y fui y le choqué, o sea, entonces fue una riña y ahí quedaría excluido todo, el choque y los gastos médicos. La indemnización de cualquier enfermedad o lesiones preexistentes, crónicas o recurrentes o estados patológicos que no se deriven del accidente automovilístico, porque puede ser que yo choque y bueno, pues a lo mejor me lastima el cuello, por ejemplo,
y pues la compañía de seguros me va a pagar. Pero resulta que yo traía otras enfermedades de, no sé, gastritis, cáncer o cualquier otro, o azúcar, por ejemplo, pues si ya eran preexistentes, quiere decir que son enfermedades que ya tenía yo antes de que ocurriera el accidente y que no tienen nada que ver con el accidente automovilístico, eso estaría excluido. Gastos médicos de los ocupantes cuando el vehículo asegurado sea utilizado en cualquier tipo de competencia, ya sea de resistencia o de velocidad y o de manera profesional o amateur. O sea, obviamente pues esto es una exclusión, no estaría cubierto los gastos médicos si están jugando a las competencias de resistencia. Gastos médicos de los ocupantes del vehículo asegurado que se encuentren fuera del compartimiento destinado. Es decir, es muy común que en las pick-ups suban gente en la caja atrás, entonces no estaría cubierto. En las pick-up son 3 los ocupantes que deben de ir máximo adelante en la cabina, si es de cabina normal, porque si es de doble cabina, pues entonces pueden ser 5 personas. Y en los automóviles son 5, entonces si van en la caja no tendrían la cobertura de gastos médicos para los ocupantes. Y bueno, pues hasta aquí finalizamos. Es muy importante que todo les quede muy claro, las coberturas y las exclusiones. La gente ya está muy familiarizada con el seguro de automóvil, pero es importante que tú sepas explicarle las coberturas y pues normalmente ya lo que buscan es mejor precio, mejores coberturas y mejores deducibles, y yo estoy segura que nosotros se los vamos a poder otorgar. Entonces, cualquier duda que tengas acerca de este curso de la cobertura de automóviles y pick-up, por favor, llámanos para nosotros asesorarte completamente acerca de la duda que tengas. Y bueno, vamos a iniciar ahora con el curso de cómo vender seguros.